Comentamos, yo creo que debemos ser uno de los pocos el único programas o noticieros en la televisión argentina que se está ocupando de quienes financian las campañas del aborto en el mundo entero, inclusive también aquí en la República Argentina. Pero poniendo mucha guita, muchos millones de dólares para que la ley del aborto salga, aquí y en cualquier otra parte del mundo, esponsoreando diputados, senadores, artistas, instituciones, ONG, fundaciones, todo. ¿Para qué? Para que hagan lobby y para que la ley del aborto salga, para que el pañuelo verde termine imponiéndose. Ahí hay mucha, pero mucha guita. Y usted no lo va a poder creer, pero le vamos a mostrar un manual. Los tipos, la IPPF, tiene un manual donde le dice a aquellos activistas, los del pañuelo verde aquí, serán los del pañuelo no sé qué en otra parte del mundo, cómo es que tienen que hablar. Tienen todo un manual explicativo. Si hablas de tal cosa, lo tenés que decir de tal manera. Si te dicen tal cosa, le tenés que responder de tal manera. Está todo guionado, todo guionado. Doctor. Estamos hablando del manual para los lobistas o para los difusores de la práctica del aborto de la Federación Internacional de Planificación Familiar con sede en Estados Unidos, una entidad muy antigua que, solo para recordarles, un segundo nada más, el año pasado en Estados Unidos practicaron 324.000 abortos. Esta institución, que es un grupo de clínicas pro aborto donde se practica el aborto en Estados Unidos. Tiene un presupuesto anual, para que vean de dónde sale la plata, de 1.300 millones de dólares. Y practicaron, vuelvo a repetir, en un año 324.000 abortos en distintas clínicas que tienen en distintos estados. Trump está recortando los fondos federales a estas clínicas. No le paga vía las obras sociales americanas, en Medicaid, por ejemplo, a las clínicas cuando una mujer se hace un aborto. En algunos estados tienen que pagárselo las mujeres mismas. Motivo por el cual la IPPF sale a buscar otros países donde instalar sus clínicas. De esto se trata. Para aquellos que hacen el lobby pro aborto, el manual dice: evitar la palabra abortar un niño, referirse a esto o preferir poner fin a un embarazo o tener un aborto. Segunda placa. Ahí hay una explicación abajo. Sí. Está bien. Para no hacerla muy larga, pero dice abortar un niño es un término médico impreciso, puesto que el feto no es todavía un niño. Terminar un embarazo es una expresión comúnmente usada. Segunda placa, el aborto es ilegal. Evitar decir esto. Decir en realidad el aborto es legal bajo las siguientes indicaciones, puntos suspensivos, o el aborto es restringido legalmente. Son sutilezas que parecen sutilezas, pero van creando la conciencia colectiva de lo fantástico que es el aborto. Al momento de escribir este documento, solo 4 países prohibieron el aborto. Bueno, ustedes lo ven allí. Tercera placa, por favor, si sos tan amable. Evitar el término abortista. Preferir denominar a estos personajes proveedor de servicios de aborto. Mira qué bien. O un proveedor de servicios de salud. Un proveedor de salud. Mira, proveedor de alguien abortos. que es abortista es un proveedor de salud. De salud no parece, ¿no? No parece. Matás un niño por nacer. Parece lo contrario. Mucho de salud no hay. Dice, la palabra abortista es un término usado por aquellos que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. No, la palabra abortista es usada por todo el mundo que hace aborto. Totalmente. Así de sencilla la historia. La siguiente, por favor. Evitar mencionar a alguien como objetor de conciencia o mencionar el término objeción de conciencia. Sin embargo, lo hacen. Sí, porque no leyeron todo el manual. Preferir negación del proveedor a brindar servicios es mucho más complicado. Esto es barroco. Claro. Negación del proveedor a brindar servicios o persona que se niegue a prestar atención servicios vinculados con el aborto. La expresión objetor de conciencia implica que quienes proveen abortos son individuos que no actúan, que en realidad no tienen conciencia. Mira vos. Lo cual es incorrecto, dicen ellos. Claro. La siguiente, por favor. Evitar bebé
feto muerto, bebé no nacido o niño no nacido. Claro. Esas son palabras feas. Feas. Horribles. No hay que decirlas. Hay que Horribles. decir embrión. Es cierto que desde el punto de vista técnico se es embrión hasta la semana 10 de gestación. Todos fuimos embriones alguna vez, digo, para no olvidarlo. Sí, claro, claro. Y todos fuimos fetos desde la semana 10 de la gestación en adelante. Sí. O el producto del embarazo. El producto del embarazo. Es como si fuera, qué sé yo, un yogur. Y al Un supermercado. producto. Un producto. Sí, sí, lo que vos quieras. En discurso Sí. médico, producto del embarazo se usa habitualmente, así que por eso buscan el discurso médico. Las alternativas propuestas son términos médicos correctos, puesto que el embrión o feto no es un bebé. Cuando se haga referencia al tejido examinado después del aborto, el término más adecuado es producto de la concepción. Yo les cuento por qué hacen esta mención, que dice el recuadro abajo, porque esta gente dona, entre comillas, el tejido fetal que obtiene de un legrado o de un aborto provocado por medicamentos, el tejido del feto, lo que queda del feto, lo dona a instituciones para que hagan investigación básica, investigación con células humanas. En algún lugar en Estados Unidos hubo denuncias porque se sospechaba que vendían esos tejidos. Hasta una investigación del FBI. Sí, y fue una investigación del FBI. Pagaban, según las denuncias, pagaban los receptores del tejido fetal que esta gente obtenía de sus clínicas entre 300 y 500 dólares por pack de tejido fetal. Ellos dicen que no los cobran, los regalan para investigación. Perdón, esto no es un invento nuestro, usted lo puede googlear y está en cualquier lado, no es que estamos... Cacería de brujas. Desde la paranoia de buscar alguna información. Esto es información pública en Estados Unidos. Además la trajo alguna confirmación de todo esto Rosales ahora que volvió de Estados Unidos. Otra, deshacerse del embarazo no hay que decirlo, es mala palabra. Hay que preferir elegir un aborto o decidir la interrupción voluntaria del embarazo. Es necesario aclarar que el aborto tiene que ver con la decisión y no con hacer algo sin pensarlo demasiado. Bueno, son puntos de vista. La siguiente. Evitar decir quedarse con el bebé o quedarse con el niño. Preferir. No les gusta la palabra bebé, niño. No, la verdad no les gusta. No les cuadra. Como les diría da mi abuela. asquito, ¿no? Qué Elegir la cosa. continuación del embarazo o continuar el embarazo. Claro. El término quedarse con implica un resultado positivo. Claro, Claro. se queda con, eso es. Claro. Es más preciso describir la situación como una mujer embarazada que decide continuar con el embarazo. La siguiente, por favor. Evitar la palabra aborto tardío, porque vamos a caer en eso. El aborto después de la 14, de semana 14, semana Claro. 12 es un aborto. Decir o preferir aborto en el segundo o tercer trimestre, aborto en la semana X de gestación, X de gestación. El término tardío puede referirse a cualquier momento del segundo o tercer trimestre. Usar la palabra tardío también puede asociarse con demoras por parte de la mujer en buscar el aborto, lo cual es cierto, Claro. y por lo tanto con la responsabilidad de la mujer, lo Con cual la es cierto. responsabilidad. Así que evitemos decir la verdad, es la Claro, conclusión. tal cual. Siguiente manual, siguiente capítulo del manual. Evitar consecuencias al afrontar las consecuencias. Preferir no disponible para evitar las consecuencias. Tiende a sugerir que es un acto negativo, asignando una culpa injustificada a la mujer y sugiriendo que la maternidad o paternidad es un castigo. El derecho al aborto debe estar vinculado con el cómo o por qué se embarazó una mujer. Se embarazó una mujer, pues no se cuidó, sencillamente. Evitar feticidio, porque lo es, evitar feticidio femenino, generocidio o aborto de niñas. Preferir aborto relacionado con el sexo del feto o aborto por selección fetal. Fíjense hasta qué punto, terminamos acá. Sí. Fíjense hasta qué punto de sutileza y sofisticación llegamos, ¿no? Tener un manual para evitar que la gente que escucha a los que predican la ley, que se vote la ley pro aborto ampliado, pues eviten estas cosas para que la gente no sospeche que estamos, digamos, apelando a la conciencia del pueblo o apelando a la conciencia de una mujer. Todo esto se ha hecho, doctor, porque tienen una enorme experiencia, vastísima experiencia Claro, en campañas. Son, en realidad, un lobby de campaña electoral, en realidad es eso. Exactamente. En Estados Unidos el tema es muy complejo porque hay una resolución de la Corte Suprema que lo ampara el tema del aborto a nivel federal, en toda la Unión. Ahora, Está en revisión, pero toda la Unión. Pero es cada estado el que decide cómo se instrumenta esto. Y entonces han habido infinidad, pero Eduardo, cuando analizás, infinidad
de plebiscito, referéndum, discusiones en las legislaturas locales, etcétera. Lo que está viviendo la Argentina ahora en el Parlamento se ha vivido en 50 obviamente, formas diferentes en los 50 estados de la Unión Americana. Y este lobby permanentemente ha ido aprendiendo a partir de allí. Entonces, no solamente lo hacen en la Argentina, lo hacen internamente en Estados Unidos. Sponsorean, haciendo el lobby para que las leyes salgan en los distintos estados y en los distintos países, y ellos recuperan la plata invertida en ese lobby con las clínicas abortivas. Bueno, es una institución, es muy seria, es un negocio, seria, transparente. Negocio multimillonario. Como todo en Estados Unidos es transparente, vos sabés perfectamente dónde actuaron, cómo, qué, cuántos abortos hicieron. Cuántos hicieron, todo está transparentado. Ahora, el tema es que en la Argentina el lobby es ilegal, Eduardo. Claro. Es ilegal el lobby, no está reglamentado el lobby. No hay una ley de lobby. No hay una ley. Entonces, como es transparente en Estados Unidos y los fondos salieron transparentes de Estados Unidos, sería bueno saber cómo entraron acá, a dónde, y qué lo hacen sotoboche. Igualmente nosotros mostramos cuáles son las instituciones o algunas de las instituciones que reciben múltiples dineros, aportes, claro, de esta IPPF, pero millones de dólares. Eduardo, la principal es Casa Fusa, Casa que Fusa. es la IPPF de Argentina. Exactamente. Ahora, ustedes se preguntarán, y con esto termino, se preguntarán, ¿y por qué van a haber clínicas de aborto, se van a instalar clínicas de aborto en Argentina si se puede hacer en un hospital público o en una clínica? Porque los hospitales públicos, la señorita va a ir a hacerse el aborto en el hospital público y le va a decir, mire, no tenemos material, los médicos, ¿sabe qué? Es complicado, hay mucha gente, hay mucha demanda, hay objetores de conciencia. Está bien. ¿A dónde voy? Mire, vaya a la clínica acá enfrente. Va a la clínica de enfrente y dice, mire, tenemos mucha gente, hay objetores de conciencia. ¿Y dónde voy? Mire, hay una clínica que hace abortos acá a la vuelta, que se dedica solo a eso, a planificación familiar supuestamente y abortos. ¿Cuál es digamos, cuál es la objeción a la opción? Claro. Ninguna. Total, lo paga el Estado. Total, lo va a pagar el Estado. Estos tipos se llenan de guita, ¿no? Por supuesto. Los empresarios privados se van a llenar de guita con la muerte. Bueno, si de acuerdo a con el feticidio. ¿No les gusta la palabra feticidio? No. A mí me importa un carajo. Con el feticidio. Básicamente eso. Bueno, señores, cambiamos totalmente de tema.